Tiene la palabra el asambleísta Jimmy Candel. Muchas gracias, señor presidente encargado de la Asamblea Nacional, compañeras y compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano. Señor ministro, en innumerables ocasiones he calificado al Ministerio de Finanzas de ser una peluquería. Muchos me preguntarán, ¿y por qué? Porque está dedicada exclusivamente a efectuar recortes en educación y salud bajo la justificación de austeridad y ajustar el tamaño del Estado. Y al escuchar a usted, señor ministro, debo decirle que usted no se queda atrás. Usted está obligado no solo a velar por los intereses de las empresas, sus intereses legítimos, pero igual de legítimos son los intereses de los trabajadores. Pero usted debe recordar que los trabajadores son la parte más débil de la cuerda, son los más vulnerables y en consecuencia el Estado debe actuar con la más absoluta justicia. La crisis sanitaria ha terminado impactando violentamente en la economía mundial y al Ecuador lo ha precipitado a una crisis económica grave, cuyas consecuencias serán dramáticas. El virus en América Latina avanza de manera imparable. Las velocidades en cada país son distintas, pero en ningún sitio se detiene de forma definitiva y no se detendrá porque por el momento no hay vacuna. Llegó para quedarse entre nosotros y con esa realidad debemos lidiar los próximos meses. Vivimos lo más parecido a una guerra real, condiciones de estrés máximo, caos focalizado, oficiales desconcertados, víctimas registradas y otras que desaparecen en fosas comunes. No es una guerra convencional. El enemigo es común a todos los países del planeta, pero lamentablemente las respuestas a la pandemia son locales y son dispares. Es tal el desconcierto local y mundial que los muertos se contabilizan de manera arbitraria y en todos los países corren rumores que los muertos son mayores de los que aparecen en las cifras oficiales. Aquí en Ecuador no cuadran los números cuando se comparan el número de muertos que los cementerios locales. Vienen enterrando durante la emergencia sanitaria y las cifras que el gobierno día a día difunde oficialmente dejan mucho que desear. Y la diferencia es escalofriante. En mi provincia, tengo que lamentarlo con mucho dolor, ya van más de 400 muertos. Y en las cifras oficiales dice que van 5. ¿Qué diferencia más abismal? En mi provincia solamente es de contar y hacer una estadística de cada año qué muertos hay en un cementerio. Solamente en una comuna que hay 2 muertos al año, ya en estos 30 días hay 15. El problema es terrible y por ello es importante que mi provincia, Santa Elena, sea considerada como zona de alta seguridad y de atención de parte del gobierno nacional. Hecho que lo pido a través de esta tribuna que nos permite la Asamblea Nacional. Como en cualquier guerra, necesitamos movilizar todos los recursos del Estado y promover los valores cívicos, el sentido del deber, la compasión, la solidaridad. Y al tiempo que se movilizan recursos públicos, la población debe desmovilizarse y quedarse en casa. Y quedarse en casa para que la gran mayoría de ecuatorianos condenarse a ver morir de hambre a sus familias.
Y en este escenario dramático, cuidar los puestos de trabajo formales es la principal tarea suya, señor ministro. El ministerio a su cargo debe garantizar el empleo, no el desempleo. Debe garantizar la estabilidad laboral, no los despidos. Por eso le pregunto, señor ministro del Trabajo, ¿se están despidiendo trabajadores? Entre los despedidos están discapacitados que tienen indemnizaciones extras y especiales. Hay mujeres embarazadas, hay adultos mayores a los cuales se los afectan sus jubilaciones y los afectan en la jubilación patronal porque ya no la van a recibir. Y lo están haciendo gracias al acuerdo ministerial del 10 de abril del 2020, número MDT 081, dictado por usted y que permite el despido intempestivo abierto por la causal 169, numeral 6 del Código de Trabajo, denominada fuerza mayor. Ciertas empresas están buscando eludir las indemnizaciones establecidas en el 188 y 185 del Código del Trabajo. Las empresas que están despidiendo están reemplazando a los despedidos y siguen laborando con nuevos trabajadores, aprovechándose de su obra, el acuerdo ministerial que usted ha dictado. Le pregunto, ¿cómo va a corregir esto? Y no me venga a decir que la actual fuerza mayor, que es la figura jurídica a la que se está recurriendo, es parecida o es la misma a la del terremoto en Manabí. No, señor ministro. Muchas de las empresas que están despidiendo trabajadores siguen produciendo y han encontrado en su acuerdo ministerial una puerta abierta para no cumplir con sus responsabilidades. Le pregunto, ¿qué va a hacer? Espero su respuesta. Y le advierto que si usted no responde de forma satisfactoria, iniciaré el trámite correspondiente para iniciar el juicio político hacia usted. De otra parte, esta crisis requiere medidas que permitan al empleador sostener los puestos de trabajo existentes. ¿Qué coordinación está haciendo el Ministerio de Trabajo con los sectores financieros e impositivos del Estado para que los empleadores puedan enfrentar la crisis con efectividad? ¿Qué otras modalidades de contratación, además de la modalidad de trabajo que ya conocemos, ha planteado usted como ministro o va a plantear? ¿Va a plantear la contratación por plazo fijo mínimo de 2 años o la contratación por horas? Tengo otras preguntas y también espero sus respuestas. Siendo la canasta básica a marzo del 2020 más de $700 mensuales, ¿con cuáles criterios se pretende gravar a los trabajadores a partir de ingresos de $500? ¿Cómo pueden sostener este disparate? ¿Qué mecanismos está adoptando para controlar que no existan disminuciones de remuneraciones impuestas por el empleador fuera del marco legal durante esta emergencia sanitaria? ¿Cuáles son los mecanismos legales que está aplicando para que los trabajadores despedidos, suspendidos o cuya jornada de trabajo la han reducido sea aliviada su situación? Tiene un minuto, asambleísta. Y finalmente, ¿cuántos trabajadores estima quedarán sin empleo el próximo trimestre? Y algo que me ha pedido la comunidad preocupada de la Amazonía. Petroamazonas, en la Amazonía ecuatoriana, ha implementado un plan para el cambio de turnos de sus trabajadores en función al cansancio físico y psicológico propio del trabajo. Hay actualmente varios trabajadores que han cumplido 30, 35 y hasta 40 días de encierro en las instalaciones de los campos. ¿Conoce usted en base a qué se ha definido
cuáles trabajadores salen y otros no. De no conocer esto, señor ministro, sírvase solicitar dicha información y hacérmela conocer. Espero su respuesta, señor ministro, pero antes de ello quisiera pedir a Secretaría General para que proyecten una imagen de la cual ya coordiné con el señor secretario. Señor secretario, por favor, esta imagen, si la pueden ampliar. Esta noticia ha circulado por diarios del país. La suspensión de la jornada laboral por 3 meses sin sueldo ni aporte al seguro. Esta es una medida inconstitucional, donde se irrespeta el derecho del trabajador a quitarle y a disminuir su remuneración. Asambleísta Candel, terminó su tiempo. Le agradezco mucho, presidente. Aspiro a la respuesta del señor ministro del Trabajo como debe de ser. Gracias.